Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de análisis económico de procesos, ¿sí? Referente justamente a las primeras unidades de esta asignatura que es Procesos Industriales 1. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Los objetivos de la clase son analizar los componentes de la economía de un proceso industrial. Vamos a estimar la tasa de retorno resultante de la instalación de una planta industrial, justamente dedicado a la producción de un producto determinado, ¿sí? Y analizar los efectos del tiempo y de la capacidad de la planta en las inversiones necesarias para un proceso. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con los contenidos. Vamos a ver primero todos los componentes que tiene la economía de un proceso, justamente para determinar su eficiencia y para determinar si es rentable o no realizar eh, ese proceso, ¿sí? Vamos a ver los criterios de evaluación para evaluar justamente eh, que sea factible el proceso. Vamos a ver los efectos que tiene el tiempo en la inversión y los ajustes de la inversión debido a la capacidad y a la economía de escala. Bueno, vamos a comenzar entonces con una breve introducción de lo que es el proceso en sí para hacer ya un análisis económico de los mismos. Entonces, un proceso industrial es se le llama también como un nuevo proceso, ¿sí? O sea, al inicio justamente de una inversión y solo tiene estabilidad en el mercado o tiene una proyección de comercialización si su aspecto económico, o sea, si su lado económico es favorable o es factible, ¿sí? En parte es lo que vamos a presentar justamente estas técnicas para el análisis de ese proceso industrial a nivel económico. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estaba diciendo, básicamente la estabilidad a nivel financiero, a nivel económico. ¿Sí? Hay algunos resultados justamente preliminares que proporcionan, perdón, unos resultados anteriores al diseño del proceso que proporcionan justamente un diagnóstico inicial del potencial económico justamente de este proceso. Ustedes como ingenieros industriales justamente van a ver ese potencial económico. Muchas veces ya ahora están pensando en emprender, por ejemplo, ¿sí? Inclusive, o sea, si no piensan en emprender, a la hora de estar muchos de ustedes creo que están luego en la parte laboral, entonces ven justamente todos esos aspectos o ese diagnóstico de un proceso y se pone a consideración, ¿sí? Para considerar justamente un diagnóstico positivo que tendrá en cuenta justamente las etapas, ¿verdad? Que se van a llevar a cabo en el proceso y también ver el lado económico, justamente si es favorable. Bueno, en un primer nivel, para ese diseño de proceso que estamos mencionando, bueno, en el primer nivel, eh, ahí, entre los niveles, ¿verdad? En el primer nivel, que es el diseño preliminar, se toma justamente toda la información básica del proyecto, ¿sí? Del proyecto industrial. Se tienen como diseños o escenarios preliminares simples, ¿sí? Justamente para llegar a un pronóstico, a un diagnóstico preliminar, como dice el nombre, ¿está bien? Esta etapa se tiene que hacer lo más rápidamente posible porque es como un recabado de información para ver una toma de decisión justamente para continuar o no y si existe un potencial favorable o desistir directamente ya con este proceso, ¿sí? Y no invertir más tiempo justamente en el diseño. Si acá yo ya encuentro muchos problemas, básicamente yo debo de desistir de ese proyecto o cambiar alguno que otra etapa del proceso para tener justamente perspectivas económicas razonables o claras,
¿sí? La segunda parte, que es el estudio de preinversión, justamente es el segundo nivel y es un panorama mucho más elaborado, ¿sí? Es un análisis económico más riguroso, ¿sí? Con estimaciones ya más confiables de inversión, respecto a inversión, ¿sí? Y también los costos de operación en este estudio están más desarrollados, están más como desglosados o tipo abiertos, ¿sí? Se aplica mucho lo que debe analizarse para examinar justamente el potencial económico y dictaminar justamente si es factible o no poner en marcha el proceso, el proyecto, ¿sí? Esta segunda etapa, perdón, la tercera etapa, que es la decisión final o el diseño final, que ya se ve justamente la ingeniería en detalle, se lleva a cabo justamente ya con una firma especializada. O sea, básicamente estos diseños de ingeniería ya lo hacen más a nivel de expertos, ¿sí? Se elaboran ya diseños casi finales, se hacen planos justamente de la construcción de la planta, de los equipos, ¿sí? Y toda la información justamente que se genera en el diseño final. Estas estimaciones aquí en la parte económica son mucho más exactas, ¿sí? Y pueden justamente constituir un pronóstico mucho mejor para el proceso. Ahí yo ya básicamente ya tengo decidido si va a ser factible o no y ya pongo ya en marcha casi directamente ya la parte comercial, la parte económica, la parte ya de inicio de obras del proyecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poco de los que son los componentes justamente para establecer una actividad económica, ¿sí? En una inversión, ¿sí? Normalmente a cambio de esta inversión se tienen, o sea, para establecer esto, se requiere justamente unos ingresos, ¿sí? En forma de ventas, ¿sí? O sea, si yo quiero llevar a cabo un proceso, obviamente voy a tener ingresos en forma de venta, de los cuales normalmente puede haber un excedente, un sobrante adecuado sobre los costos, ¿sí? Que implica justamente la operación del proceso para que tenga un potencial favorable de comercialización. Todo esto, o sea, para que yo tenga un ingreso y un excedente sobre los costos, requiere de una inversión, o sea, requiere de una inversión. Esta inversión normalmente se expresa por dos términos principales. Esta IF es la inversión fija, ¿sí? Y la IW es el capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo o circundante, sí, perdón, circulante. ¿Qué es ese capital de trabajo? Así como muestra así en la figura, es todo lo necesario para llevar a cabo la operación industrial. Es más o menos donde nosotros más vamos a estar como ingenieros involucrados en ese capital de trabajo. Por eso hay que darle mucha importancia justamente en esta inversión, en esta parte de la inversión. Representa justamente la cantidad que se estipula para mantener la operación del proceso, ¿sí? Bajo las variantes y la disponibilidad de insumos. Por ejemplo, puede consistir o sea, tener disponible un mes de inventarios. Es una de las cosas, ¿verdad? Bueno, después tenemos lo que es la inversión fija. La inversión fija incluye otra vez dos tipos de inversión, ¿sí? Uno es la inversión, acá, la inversión de equipos principales, que es esta IE, ¿sí? Es todo lo referente a lo que son columnas, por ejemplo, de destilación, si tenemos una destiladora, reactores, bombas, son equipos esenciales y principales, ¿sí? Y después IA es o sea, la inversión auxiliar, es la inversión en equipos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, el suministro de agua,
por ejemplo, energía que requiere la planta como generador de vapor, también torres de enfriamiento, por ejemplo, que todos son servicios auxiliares justamente para que se lleve a cabo el proceso. ¿Está bien? Entonces, todo eso. ¿Cuáles? A ver, viendo ya todo lo que es la inversión, acá hablamos todo lo que es la inversión, ¿cuál ustedes piensan que constituye un mayor riesgo económico? ¿Sí? La inversión en equipos principales, la inversión en auxiliares, el capital de trabajo. Bueno, principalmente desde el punto de vista del riesgo, así en sí, la inversión en equipos principales es lo que sería más difícil de recuperar si el proceso o el proyecto fracase, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso como es un activo muy específico. Cuando hay un activo es muy específico, cuando nosotros vemos una falla, es difícil de recuperar. O sea, deberías de vender a una industria justamente, o sea, para recuperar, ¿verdad? Especializada justamente para usar esos equipos, ¿sí? Entonces, ahí lo que cuesta bastante es riesgoso en ese sentido en la inversión, ¿sí? Mientras que el capital de trabajo, por ejemplo, es el que tiene menor grado de riesgo, porque el capital de trabajo con una capacitación o con qué sé yo, una sobreventa se puede recuperar. Es más factible, ¿sí? La recuperación. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa que ya vimos la parte de inversión. Ahora vamos a ver lo que implica el costo de operación, ¿sí? El costo de operación suele evaluarse por unidad de tiempo, ¿sí? Por unidad de tiempo y por unidad de producción, ¿sí? Acá en este caso son dólares o guaraníes por año o guaraníes por kilogramo, ¿está bien? El factor A, acá este es todo lo que implica los costos de operación, ¿sí? El factor A se considera a los gastos anuales, ¿sí? Por IF, que era lo anterior, que es justamente la inversión fija, ¿sí? Entonces, los gastos anuales por la inversión fija. Eso es el primer costo que se suma a los costos de operación. ¿Bien? Estos gastos anuales pueden ser, por ejemplo, mantenimiento, regalías y otras cosas. ¿Está bien? Después tenemos el factor B, que es el costo unitario por materia prima, ¿sí? Si yo tengo 2 materias primas, entonces tengo que sumar 2 materias primas aquí en este punto, ¿está bien? Por el costo unitario de la misma. Después el punto, el C, o sea, el subíndice C, no es subíndice, o sea, el coeficiente C, es el costo de cada servicio, ¿sí? Básicamente el servicio que se provee a la empresa, que significa, por ejemplo, vapor, por ejemplo, distribución de agua. Entonces, ahí el costo que me da ese servicio, tengo que sumar en el costo de operación. El coeficiente D es el costo de mano de obra, ¿sí? Normalmente este costo de mano de obra y otros costos adicionales que puede tener, o sea, dependiendo de cada planta industrial, puede tener un porcentaje determinado y puede tener también una cantidad de mano de obra determinada. Normalmente se tiene en cuenta un 5% de lo que es la inversión, ¿sí? Muchas veces luego se tiene en cuenta ya en la inversión cuánto de mano de obra yo necesito. Entonces ahí ese porcentaje que tiene relación justamente con la inversión total. Entonces, para tener en cuenta, pero el problema nos va a dar. Después tenemos acá una resta en el costo de operación. ¿Por qué hay una resta? Porque esta P implica el precio de cada subproducto. Porque el subproducto que nosotros generamos no va a entrar dentro de nuestro costo, sino que va a disminuir el costo de operación. Porque es algo que no es mi producto principal, ¿sí? Que no está estipulado en mi precio de venta de producto,
y tiene que ser restado justamente del costo de operación. ¿Bien? Bueno, y acá están los índices justamente de beneficios que puede llevar o puede llevarse a cabo en un análisis económico. Lo primero o el más común que se hace es la utilidad bruta. La utilidad bruta o beneficio bruto básicamente se define como la resta, ¿verdad?, del ingreso por ventas anuales menos los costos de operación anuales, ¿sí? Eso básicamente. Después tenemos lo que es el beneficio neto, ¿sí? El beneficio neto que se calcula justamente restando la utilidad bruta menos la depreciación de equipos y el pago de impuestos. Esta E es el factor de depreciación, creo que acá les coloco, el factor de depreciación de fines contables, ¿sí? La T es la tasa de impuestos y esta D que está acá es el factor de depreciación para fines de impuestos, ¿sí? Todos estos valores nos va a dar el problema en sí y depende mucho del proyecto, ¿está bien? Bueno, acá vamos a ver entonces los criterios de evaluación, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo justamente un proceso industrial o un proyecto de proceso industrial, ¿sí? Primero, la tasa de retorno, o sea, esto es lo más común, que es la tasa de retorno o tasa de recuperación, que es una de las medidas más usadas para medir justamente la rentabilidad de un proceso. Sus siglas luego es el retorno a la inversión, ¿está bien? Y básicamente se determina el beneficio neto dividido en la inversión total, esto que está acá, ¿está bien? Para que una alternativa justamente sea atractiva, o sea, esta alternativa de proyecto sea atractiva, este ROI, ¿sí?, el retorno de inversión, tiene que ser mayor al valor mínimo establecido por la compañía, que vendría a ser la tasa de recuperación mínima. Esta tasa de recuperación mínima se establece normalmente a nivel económico, a nivel de mercado, ¿sí?, en función justamente del riesgo que implica la operación industrial bajo consideración. Es un valor base básicamente de la tasa de rendimiento que ofrece el sistema bancario, ¿sí?, en ese momento de la inversión, ¿sí?, porque puede cambiar también esta tasa de recuperación mínima, ¿sí? Después tenemos lo que es el beneficio extra, ¿sí? El beneficio extra con respecto al beneficio mínimo, ¿sí?, establecido por la compañía, es otro criterio para evaluar justamente la alternativa. Y es la resta del beneficio neto menos el requisito mínimo, o sea, la tasa de recuperación mínima por la inversión, ¿sí? Para que este beneficio extra sea factible económicamente, tiene que ser mayor a 0. ¿Bien? Después tenemos otro que es otro criterio, que es el tiempo de recuperación del capital. Este tiempo de recuperación representa justamente el tiempo que va a tardar el inversionista en recuperar todo el capital que invirtió, ¿sí? En el caso hipotético de que todas las utilidades se van a usar exclusivamente para este fin, ¿sí? O sea, para justamente recuperar esta inversión, ¿sí? Básicamente es la inversión dividido el beneficio neto por el precio de cada subproducto por la inversión, ¿sí? Así se determina el tiempo de recuperación. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer un problema así para justamente aplicar todas estas determinaciones, estos criterios y los componentes de la economía de proceso, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de Jiménez Gutiérrez, que está toda esta información que dijimos,
donde dice, una planta para producir formaldehído a partir de metanol requiere una inversión de 1,8 millones de dólares, ¿sí? Otros datos relevantes vamos acá a continuación. La capacidad de planta es de 25.000 toneladas por año. La carga inicial de catalizador es de 2,2 toneladas y cada catalizador cuesta $25 por kilogramos, ¿sí? Y la vida útil del catalizador es de 1 año. Consumos por toneladas de formaldehído, metanol, se consume 1,23 toneladas por tonelada, ¿sí? Consumos por tonelada, por tonelada. ¿Cuánto cuesta el metanol? Es $135 por tonelada. La electricidad de consumo es 225 kilowatt-hora por tonelada de formaldehído. El formaldehído es lo que yo quiero producir, entonces esto todo es por tonelada de producto, ¿sí? Cada uno de estos consumos que nos muestra acá. Y acá al lado está lo que cuesta, ¿sí? Cuesta $0,025 por kilowatt-hora, ¿está bien? Agua de enfriamiento, también el consumo en metros cúbicos, agua de alimentación y vapor producido, también el consumo por producto, ¿sí? El precio de venta del producto es de $229 por tonelada. Estime la tasa de retorno. Bueno, vamos a hablar primero un ratito de la producción de formaldehído. El formaldehído normalmente se produce a partir de una oxidación exotérmica. O sea, ¿qué significa exotérmica? Que libera calor, ¿sí? Y de una deshidrogenación endotérmica del metanol, que es justamente una reacción que absorbe calor, ¿sí? O sea, que tiene que absorber calor. O sea, que necesita calor. Bueno, entonces, estas dos reacciones se verifican simultáneamente, o sea, suceden al mismo tiempo. Acá vemos entonces la oxidación del metanol, ¿sí? Y acá ya produjo, ya formaldehído, esta es la fórmula del formaldehído, y después se hace otra vez una deshidrogenación que produjo también formaldehído. En este caso, como hablamos, lo de plata, o sea, del catalizador, el catalizador en esta reacción es el reactivo plata. Bueno, entonces este es básicamente el proceso, ¿sí? Acá yo estoy alimentando metanol, ¿sí? A unas torres de calefacción donde meto aire y acá justamente es donde se produce a una determinada temperatura, va a un catalizador de plata para que la reacción se lleve a cabo mucho mejor, va a una torre de absorción, ¿sí? Después de la torre de absorción va otra vez a un separador y ahí al separador ya finalmente yo tengo lo que es el formaldehído. ¿Bien? Bueno. Entonces vamos a resolver a nivel económico cómo vemos teniendo todo lo que es los datos, ¿sí? Primero vamos a determinar los costos de operación, ¿bien? Los costos de operación, como vimos en esta fórmula, primero vamos a determinar estos dos costos, que es el costo de materia prima. Acá tenemos la cantidad de consumo de materia prima, la cantidad que cuesta la materia prima, y vemos la capacidad de producción, ¿sí? Que nos daba en 25.000 toneladas de producto por año, ¿sí? Y finalmente entonces voy a tener la cantidad de materia prima que me cuesta esa materia prima por año, ¿sí? Porque acá yo voy a simplificar pues todo esto. Esperen que un ratito acá. Toneladas de producto voy a poder simplificar con el consumo, ¿verdad? Después, toneladas de metanol, en este caso voy a poder simplificar con toneladas de metanol. Entonces me va a quedar el consumo por año, la cantidad que me cuesta por año. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tengo ya el costo de operación por año del metanol, en este caso.
Bueno, después tenemos de los servicios. Acá tenemos de todos los servicios. Este es en el caso de energía, ¿sí? O sea, es multiplicar el consumo por lo que me cuesta, ¿sí? Después este era, creo que del agua vamos a verificar nomás otra vez, para no decirles mal. El agua de enfriamiento y el agua de alimentación y el vapor producido también. Vamos a ver un poco si el vapor consideramos. Creo que sí. No, solamente el agua, ¿sí? Y el agua de alimentación, ¿está bien? Agua de enfriamiento creo que era, ¿verdad? No me recuerdo, sí. Agua de enfriamiento y agua de alimentación. Después el vapor vamos a ver dónde se considera, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, por lo que cuesta y multiplicado por la capacidad total de la planta, ¿sí? Entonces, con todo eso, yo voy a poder simplificar cada uno de los valores y voy a tener finalmente la cantidad de costo de servicios por año. ¿Está bien? Ahí ya está eso. Ahora vamos a calcular el costo de operación del subproducto, ¿sí? Que básicamente es el subproducto, vamos a ver, es el vapor producido. Ese es el subproducto en este caso. Básicamente es este vapor, ¿verdad? ¿Sí? Es un subproducto, entonces yo tengo que restar de los costos. Entonces, eso es 1,58 por lo que cuesta, ¿sí? A ver un poco si está bien estos valores. Voy a verificar nomás. Sí, está bien. 6,88. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces al multiplicar, entonces otra vez por la capacidad total, tengo el costo de subproducto por año, ¿sí? Después vamos a determinar el gasto anual del catalizador, ¿sí? Que básicamente es lo que se consume por lo que cuesta, ¿sí? Y por los kilogramos totales de catalizador que se utiliza, ¿sí? Por kilogramos totales, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso es justamente la inversión fija que se tiene que tener en cuenta a la hora de los costos de operación. Eso sale igual a 0,055 por 10 a la sexta dólares por año, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el costo anual del catalizador. Después, considerando justamente lo que nos falta, o sea, ya tenemos esto, ya, o sea, de la inversión de los gastos anuales, ya tenemos el de servicios, el de materia prima y el de subproductos. Lo que nos falta es esto de mano de obra. Y como no nos dicen nada del problema, podemos considerar, siempre que no nos dicen nada, consideramos el 5% de la inversión en justamente costos de mano de obra y otros costos. ¿Está bien? Consideramos solamente eso. Entonces, acá sumamos todos los costos que determinamos anteriormente más el 5% de la inversión, que era justamente 1,8. Vamos a ver acá, si era 1,8. ¿Sí? Acá está. La inversión, 1,8. ¿Está bien? Ahí está. Vámonos aquí. Ahí está. Y este es el costo total costo de operación total por año. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver lo que es ingresos por venta, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar lo que es otra vez la capacidad de la producción por lo que me cuesta cada producto, ¿sí? O sea, lo que me cuesta el producto en sí, ¿sí? Entonces acá yo puedo simplificar esto y tener los ingresos por venta. A cómo yo vendo, el precio de venta es este 229, ¿sí?
sea, ahí yo tengo el ingreso total. Y la utilidad bruta era justamente este ingreso por venta menos en los costos. Entonces la utilidad bruta me sale igual a este valor, ¿sí? Es 1,774 por 10 a la sexta dólares por año. Ahora vamos a determinar lo que es la utilidad neta, teniendo en cuenta estos valores de los coeficientes de inversión, ¿sí? Entonces, esto siempre yo también les voy a dar. En ese problema no decía, pero básicamente yo siempre les voy a dar estos valores, ¿sí? No se preocupen. Entonces, reemplazamos aquí justamente todo lo que ya determinamos, que era la utilidad bruta, la inversión, ¿sí? Básicamente los dos valores. Tenemos que la utilidad neta es igual a 0,794 por 10 a la sexta dólares por año. Y ahora ya vamos justamente a la tasa de retorno, que es esta utilidad neta dividido la inversión, ¿sí? Y dividimos esos dos, básicamente el ROI sale 441 de tasa de retorno, ¿sí? Eso es básicamente sale mayor a lo que es la tasa. Entonces es factible hacer este proyecto, ¿sí? Vamos a ver lo que es ahora el efecto del tiempo en la inversión, ¿bien? Los inversionistas normalmente, para un proceso, uy, no sé por qué no. Los inversionistas para un proceso justamente determinado se encuentran, o sea, estas inversiones para un proceso justamente se encuentran publicadas o se evalúan típicamente en función de la capacidad o del tiempo base, ¿sí? El efecto justamente de la inflación en estos costos de inversión puede justamente cuantificarse mediante índices especializados. Para pasar la información de esta inversión de proceso de un año base a otro año deseado, ¿sí? Se toma justamente el coeficiente de los índices de los años en cuestión, ¿sí? Acá vemos el efecto justamente de la inflación, ¿sí? Tenemos la inversión en el tiempo 2, que es en el tiempo que yo quiero, ¿sí? Igual a la inversión en el tiempo anterior o en el tiempo base, multiplicado por la división o la relación de esos índices que estamos hablando, ¿sí? Entonces existen varios índices que se publican en forma periódica y estos tres son los más usados, ¿sí? Este índice de costo para plantas de ingeniería química se publican en la revista, así como su nombre en inglés, Chemical Engineering, ¿sí? Se publica en uno de los índices más conocidos, es más, se actualiza normalmente para los costos de plantas industriales, ¿sí? Y el costo de este índice se hace en base de los rubros proporcionales, ¿sí? Acá vamos a ver, voy a pasar nomás aquí y les voy a mostrar esto, ¿verdad? Se hace en función del rubro de equipo y maquinaria, de mano de obra de construcción, ¿sí? De edificios y de ingeniería de supervisión, ¿sí? Estos son los porcentajes que se tienen en cuenta para justamente llegar a este índice para este tipo de plantas, ¿sí? ¿Está bien? Y después tenemos el índice de costos de equipo instalado por Marshall y Steven, ¿sí? Que también se publica en la revista de Chemical Engineering, ¿sí? A partir del año 1926 más o menos, ¿sí? Se aplica justamente a industrias de procesos que está basado en 8 industrias. En cemento, en química, producto de arcilla, vidrio, pintura, me parece que también papel y petróleo, ¿sí? Todo eso se usa este índice también. Después tenemos el otro índice que son los índices de costo de construcción,
de refinerías de Nelson. También, este se publica en otra revista que se llama Oil, que es aceite, y Gas Journal, ¿sí? Oil and Gas Journal, así se llama la revista. Y normalmente refleja el tiempo de costo de construcción de refinerías. O sea, se refiere más hacia la parte de refinería. Y vamos a ver un poco, aquí tengo la tabla, este es de Nelson, el índice de Nelson, y se tiene en cuenta justamente mano de obra especializada, mano de obra común, hierro y acero, material de construcción y equipo misceláneo. ¿Está bien? Todos los productos porcentajes. Bueno, después existen varios otros índices que también se pueden utilizar, que se encuentran justamente en costos de mano de obra, o sea, de plantas europeas, ¿sí? Por ejemplo, en revistas de Process Engineering, de Cost Engineering, perdón, el índice de costo de plantas alemanas también, ¿sí? En la revista de, ahí que dice su nombre, ¿está bien? Entonces yo acá le pongo toda la información donde pueden ver justamente eso. Esto ya vimos, bien, y vamos a ver lo que es el ajuste, ¿sí? El ajuste debido a la capacidad y a la economía, porque lo primero que vimos es el ajuste acá respecto al tiempo, ¿sí? Al año. Y ahora vamos a ver justamente esto, ¿verdad? Depende de datos históricos y diferentes tecnologías muestran justamente este ajuste por efecto de la capacidad. Y sigue una regla exponencial como vemos acá en la fórmula, ¿está bien? Esta m que está acá como exponente tiene que ser menor a 1, ¿sí? El hecho que esta m sea menor a 1 implica que una planta de mayor capacidad se traduzca en una menor inversión unitaria al hacer el análisis económico justamente del proceso, ¿sí? El costo de operación de un proceso depende justamente del nivel de producción con respecto a la capacidad total de la planta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Después, acá vemos un gráfico de justamente la estimación de los costos de producción, ¿sí? Que implica justamente un costo fijo, ¿verdad? Que debido a la inversión que se tiene, se hace para instalar justamente el proceso que es independiente del nivel de operación. Y también se tiene una contribución lineal, como vemos acá en este gráfico, ¿sí? De los costos de materia prima, o sea, eso implica costos de materia prima, costos de servicios, y representan principalmente, como ya vimos, los principales componentes de los costos variables. El operar el proceso a nivel cercano a su capacidad nominal se refleja menores costos de producción, ¿sí? Básicamente, operarlo en esa capacidad total, vamos a tener menores costos de producción. Y podemos así amortizar justamente el capital de inversión fijo sobre esa cantidad de producto, ¿sí? El costo unitario, por ejemplo, del producto disminuye a medida que se aumenta el nivel de producción del proceso. Eso es muy importante a nivel de quiebre económico, ¿sí? Entonces yo, en mis ventas, va a haber un quiebre, justamente una producción crítica, donde yo justamente aprovecho toda la capacidad que tiene mi producción para generar ingresos. Vamos a hacer un ejercicio justamente viendo estos dos ajustes, de tiempo y de capacidad. Vamos a ver este primer ejercicio. Se ha reportado que la estimación requerida para un proceso que produce urea a partir de amoníaco y dióxido de carbono es de 54 millones de dólares para una capacidad de 304 kilotoneladas en dólares y en dólares de 1977. O sea, para el año 1977. Estime la inversión requerida para una planta
de 250 kilotoneladas de capacidad en 1984. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la producción de urea a partir de amoníaco y dióxido de carbono. ¿Sí? Acá tenemos el reactor de urea, donde tenemos el amoníaco y el dióxido de carbono. ¿Sí? Hay una descomposición a alta presión, a media presión y a baja presión, donde finalmente tengo una concentración de urea, un desprendimiento de dióxido de carbono, que se puede volver a recuperar, ¿sí? Y una granulación para urea, ¿está bien? Tengo acá también un condensador del carbonato que se produce en la descomposición, ¿está bien? Eso es básicamente el proceso. Tenemos la inversión, ¿sí? Tenemos que tener una inversión. ¿Cuál es la inversión en el primer año, en 1977? ¿Sí? Teniendo en cuenta, tenía que decir, las capacidades. Y tenemos en cuenta una M igual a 0,6, ¿sí? Entonces, la inversión es básicamente teniendo en cuenta las capacidades, la capacidad del año 2, ¿sí? Dividido la capacidad del año 1 por la inversión 1, ¿sí? Que es $54. Entonces, esta es la inversión para el año, teniendo en cuenta las capacidades. Y teniendo en cuenta el efecto del tiempo, utilizando la tabla de Chemical Engineering, ¿sí? Justamente tenemos que tener así, de esta manera. El año actual, ¿verdad? El año 2, o sea, el año 2, en este caso que nos pide, por la inversión del año 1, dividido el índice del año 2 menos el índice del año 1, ¿sí? Estos índices vamos a buscar por año en esta tabla, ¿verdad? Que vamos a ver acá. A ver, para el año 1984 es este valor, ¿sí? Que es 322,7, y para el año 1977, que es este valor, que es 204,1. Y eso es lo que está acá, ¿verdad? 322,7 y 204,1. ¿Sí? Entonces, mi inversión en el año de 1977, coloco que es mi inversión de capacidades aquí, ¿está bien? Y multiplico por el índice para justamente tener en cuenta el efecto del tiempo, ¿sí? Y ahí tengo mi inversión ya teniendo en cuenta la capacidad y teniendo en cuenta el efecto del tiempo. ¿Está bien? Bueno, esa debería de ser mi inversión para ese año. Bueno, esto es teniendo en cuenta la tabla de Chemical Engineering, ¿sí? Vamos a ver un poco teniendo en cuenta el índice de Nelson, que es la otra tabla, ¿sí? Hacemos otra vez la misma división y buscamos, a ver, les busco acá otra vez, 1977, que está acá, que es 658, y el otro año es 1984, que está acá. Obviamente estos índices están actualizados, así que no se preocupen. 1061. El 61 está acá. Entonces, 1061 dividido 653. ¿Está bien? Entonces, me da este valor. ¿Sí? Viendo justamente eso, este valor comparado con el valor que me salió con el otro índice de Chemical Engineering, hay una diferencia aproximada de 5% más o menos entre una etapa de análisis y diseño. Justamente en esta etapa de análisis y diseño de inversión, justamente no es posible tanto conocer cuál sería más cercana a la realidad, a pesar de que hay una diferencia. ¿Cuál es lo más real? Entonces, cualquiera de ellas, de cualquiera de los índices que utilicemos, puede usarse justamente para desarrollar un análisis económico preliminar, ¿sí? Y determinar si tiene o no un potencial este proceso. O, en todo caso, suspender ya la consideración,
¿sí? Si es que no se puede llegar a esa inversión, entonces podemos suspender. Justamente eso es lo que nos implica este tipo de inversiones. Lo importante es que en este nivel es que se tienen elementos para obtener de forma rápida una estimación de la inversión necesaria para una planta industrial. Eso es muy importante para nosotros como ingenieros industriales, justamente ver esa inversión necesaria. Y ahí dictaminar justamente si tiene un potencial preliminar favorable o no, ¿sí? Al final y al cabo, el proyecto se tendrá más información justamente para la inversión real en base a negociaciones, a lo que la compañía, justamente en base a tecnología, costo de instalación, diseño, tenga en cuenta para construir o para llevar a cabo el proyecto. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante a la hora de empezar un proyecto. Eso ya vimos. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas. Están ya en la plataforma, en el Classroom. Voy a revisar igual si está, creo que sí están todos los libros que yo les pasé, pero es básicamente de acá saqué toda la información de la clase. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Vamos a hacer más ejercicio de este análisis económico, así que no se preocupen. Bueno, que estén bien, cuídense mucho.